oído hablar de las superbacterias? No, no es una bacteria superheroína. Las superbacterias son aquellas resistentes a los antibióticos y la resistencia a los antibióticos es un fenómeno alarmante donde las bacterias desarrollan la capacidad de resistir a los tratamientos que antes las eliminaban. Este proceso es acelerado por el uso indiscriminado y excesivo de antibióticos en la medicina humana, la agricultura y la ganadería, creando un entorno donde las bacterias resistentes, también conocidas como superbacterias, pueden prosperar y propagarse. Las superbacterias son cepas que han adquirido resistencias a múltiples antibióticos, haciendo que las infecciones que provocan sean extremadamente difíciles de tratar. Como consecuencia, las infecciones que antes eran fácilmente manejables se han vuelto más complejas, costosas y en algunos casos incurables. El programa de hoy se enfoca en analizar la problemática de la resistencia de los antibióticos y la propagación de estas superbacterias que genera una preocupación global, ya que amenaza con deshacer décadas de avances médicos, poniendo en peligro la efectividad de procedimientos como cirugías, tratamientos oncológicos y trasplantes. Esta crisis de salud pública subraya la urgencia de adoptar medidas globales para un uso más racional de los antibióticos, así como para el desarrollo de nuevas estrategias, tratamientos y de esta manera combatir estas resistentes y peligrosas bacterias. Bienvenidos Divulga Científicos y Científicas a un nuevo episodio de esta quinta temporada de Estación Divulga Ciencia, transmitido desde aquí, la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional. Recuerden que pueden vernos los sábados a las 18 horas en nuestras plataformas digitales y las de nuestros aliados OEI Ecuador y CUNA Ecuador, y además este programa se retransmite por radio en Cultura FM 100.9 los domingos a las 10 de la mañana. Soy Elizabeth Minda, investigadora, divulgadora científica con una pasión especial por las bacterias. Disfruto capturando la belleza del mundo a través de la fotografía y el día de hoy seré su host. Quiero despertar tu conocimiento y conciencia, así que despeguemos. Agudiza tus sentidos, porque Estación Divulga Ciencia está por despegar. Hoy levantamos el telón de un montón de ideas que te harán alucinar. Únete a la tripulación mientras despegamos al infinito y más allá del conocimiento. ¿Listos para la cuenta regresiva? 5, 4, 3, 2, 1, ¡comenzamos! El día de hoy vamos a hablar de este tema tan apasionante que es la resistencia a los antibióticos, y para ello tengo dos increíbles invitadas y vamos a empezar a conversar con la primera de ellas. Ella es María Belén Mena, es médico, tiene estudios de posgrado en salud pública, bioética clínica y un doctorado en ciencias, es experta en medicamentos e integra redes nacionales e internacionales a favor del acceso a los medicamentos, el derecho a la salud y la transparencia de la información. Es un placer tenerte el día de hoy, María Belén, aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Aquí, lista. Vamos a conversar de este tema también que es tan polémico también y preocupante sobre todo, ¿no? El tema de las resistencias a los antibióticos. Sabemos que hay bacterias por todos lados, ¿cierto? Hay bacterias buenas, hay bacterias malas, es más, la mayoría son buenas más que malas. Sin embargo, para estas bacterias malas, que muchas de las veces causan enfermedades, tenemos a los antibióticos para poder combatirlas, ¿cierto? Explícanos tú, como médico, ¿qué es un antibiótico? ¿Cómo funcionan estos medicamentos? Recapitulando un poco lo que tú dices, existen miles de bacterias, pero no todas nos enferman. Es un reducido número de bacterias, aquellos que nos causan enfermedades que pueden ir desde algo simple hasta algo que puede ser un duelo letal. En medio de todo esto, entender que los antibióticos no se inventan en el 40, a finales de los 40. Los antibióticos han estado históricamente siempre, porque salen de la naturaleza. Pensemos en la penicilina. Esto sale de un hongo llamado el Penicillium notatum, que estuvo en la naturaleza desde siempre. Claro que sí. Y entonces hay un equilibrio en el mundo incluso entre la cantidad de bacterias y la cantidad de antibióticos de forma natural que existen en los hongos, en los animales,
De hecho, en algunos anfibios se han encontrado sustancias que tienen una capacidad para impedir el crecimiento de bacterias. Entonces, ¿a qué llamamos un antibiótico? Aquel que tiene la capacidad de o limitar el crecimiento o matar, si queremos así, a las bacterias. Y estos, años después, actualmente se sintetizan a partir de procesos químicos. ¿Qué son las pastillas o los jarabes que podemos encontrar ahora? La cantidad de antibióticos naturales que tenemos no solventaría la cantidad de antibióticos que lastimosamente hoy estamos usando. Ahora lo entiendo. Pero, por ejemplo, cuando yo te encontraba aquí un dato, ¿no? Que decía que, por ejemplo, al recibir el Premio Nobel de Medicina en 1945, Alexander Fleming, por la creación de la penicilina que tú nos contabas, él dijo, llegará el día en que la penicilina pueda ser comprada por cualquiera en las farmacias y entonces existirá el peligro de que un hombre ignorante pueda tomar una dosis insuficiente y al exponer a los microorganismos a cantidades no letales del fármaco se hagan resistentes. O sea, estamos viendo que Fleming lo dijo esto en el 45. ¿Está pasando esto ya ahora? A finales de los 50 ya encontraron los primeros reportes de resistencia antimicrobiana. Wow. Es súper interesante todo el proceso desde el descubrimiento, por ejemplo, de la penicilina hasta su comercialización. O sea, básicamente el descubrimiento de la penicilina les ayudó a ganar la guerra. Y fue un proceso de colaboración entre países y de la industria increíble. ¿Qué pasó en la primera década cuando se produce la penicilina? Había un comité que había tan poca penicilina, tantas necesidades, y todo el mundo quería el nuevo medicamento. Claro. Y crearon un comité que examinaba el caso y aprobaba ampolla por ampolla a quién se le podía dar. Años después, el presidente de este comité decía, yo me sentía como Dios, ¿a quién le daba y a quién no? ¿Y cuánta gente murió porque no pudimos darle? Teníamos la presión de la familia, la presión de los amigos, la presión de los magnates, pero claro, una época bastante más ética que la nuestra, decía, no, esto es solamente para los soldados de la guerra. Se acaba la guerra, baja el precio de la penicilina, se produce a gran escala, ¿y qué se hace con tanto? Entonces aquí viene un juego de mercado, un juego de flexibilicemos las reglas para el uso y estamos viviendo pero lo más grave, querida Elizabeth, no necesariamente es el uso para humanos. El más grande daño que estamos viviendo es el uso de antibióticos y antimicrobianos en general para la agroindustria. Más o menos hace unos 40, 45 años empiezan a descubrir que los animales que se exponen a antibióticos se engordan un poco más rápido. Wow. Entonces a la industria agroquímica y veterinaria se le ocurre, probemos. Empecémosles a dar, algo así. Exacto, y esa es la gran hecatombe que hoy estamos viendo. Tú no te dices, ¿cómo es que alguien que vive en la montaña tiene una infección, que no ha recibido jamás un antibiótico, tiene una infección ya con resistencia? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó esta bacteria a hacerse resistente? Entonces, es el mal uso de los medicamentos nos va a llevar a antes del 40, a una era preantibiótica. Justo estaba también leyendo esta información, ¿no? En el que va a existir momentos en el que una enfermedad tan pequeña no pueda ser curada y empiecen las personas a morir porque este tipo de medicamentos, los antibióticos, no van a ser efectivos frente a estas bacterias, estas superbacterias. ¿Estamos ya ahí? ¿O cuánto tiempo nos falta? No es algo que va a pasar, es algo que ya está pasando. Wow. En COVID, mucha gente murió por la resistencia antimicrobiana. Se infectaron en los hospitales de bacterias letales y murieron por las bacterias a las cuales estuvieron expuestas y no hubo forma de revertir esta infección. Actualmente, la resistencia bacteriana es causa de millones de muertes en todo el mundo y países con baja capacidad regulatoria como el nuestro, en donde tú puedes ir a la farmacia y yo no he visto a nadie preso todavía. O sea, yo ahí sí digo... Justo íbamos a esa pregunta, yo me acordaba de María Belén, estuvimos nosotras en el monólogo que organizó Espol y María Belén hablaba precisamente de esta de las resistencias y nos decías así, la facilidad con la que las personas podemos ir a una farmacia sin una receta médica a comprar antibióticos. O sea, tú solo llegas y dices, deme tal cual y enseguida te la dan. Algunos son incluso muy, muy baratos.
¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no ha cambiado la visión, primero, de que las personas seamos más conscientes de ir a comprar si es que es necesario? O sea, hay personas que les empieza a doler la garganta y ya creen que necesitan, bueno, X medicamento. ¿O por qué el señor de la farmacia no te dice, no, no le puedo vender sin receta médica? ¿Qué está pasando? Hay muchos eslabones sueltos, muchos. Entre ellos, sí, parte de la educación del ciudadano, de la intervención gubernamental, estatal, si quieres, para educarnos desde la niñez. Pero también parte por la ceguera regulatoria. O sea, el día en que haya alguien preso porque vendió un antibiótico sin receta, habremos cambiado. ¿Qué es más grave, salir en pico y placa y te cobran una multa astronómica, o que vayas a la farmacia y pidas una cefalosporina de tercera generación? Y que te la den así. Y que te la den. Y claro, cuando el ARSA, los queridos amigos del ARSA van a hacer la regulación, van con bombos y platillos y con el chaleco a ver si se está cumpliendo. O sea, lo hacemos todos los semestres con mis estudiantes. Vaya y compre un antibiótico sin receta por ahí y te dan. O sea, no podemos estar tan ciegos. Hay una debilidad regulatoria increíble porque hay un capital financiero que se beneficia de esta debilidad. O sea, mientras ellos ganen plata, la salud pública está perdiendo. Pero entonces, ¿existe la regulación y no la cumplimos, o no existe esta regulación? Ecuador ve en leyes. Tiene un montón de... Tenemos un montón de marcos regulatorios increíbles. O sea, la ley de promoción y publicidad de medicamentos, la ley de medicamentos sin receta, la disposición farmacéutica. Leyes no nos faltan. Leyes no nos faltan. El tema es qué se está haciendo para garantizar que se cumplan estas leyes. Tú vas a otros países y no te venden. Si usted puede llorar, no le vamos a vender. ¿Qué pasa aquí? Hay una debilidad regulatoria estructural. Entonces, tenemos una problemática, bueno, son varias, dices, ¿no? Hay muchos eslabones, ¿no? Tenemos desde la persona que está utilizando indebidamente un medicamento porque va y lo compra en la farmacia y se lo venden. Tenemos esta parte de la ganadería y agricultura que está dando estos medicamentos sin ningún tipo de, no sé, de restricción. Agárrate de la silla. Así va a estar. Mira, tú puedes comprar oxitetraciclina, 1 kilo, sin haber terminado la escuela, a una agroindustria y regar tus tomates. Todo eso, cantidad de antimicóticos, antimicrobianos, como parte de los fertilizantes. Además, el pollo, la carne que estás consumiendo, tampoco hay transparencia en eso. No se me dice, yo no quiero comer antibióticos, yo no quiero eso, pero yo no tengo derecho a saber, o sea, tengo el derecho, pero nadie me lo dice. O sea, si yo compro 1 kilo de pollo de Pronaca, yo quisiera saber si ellos utilizan o no antibióticos, y que sea mi decisión no consumir esta carne que ha sido expuesta a antibióticos. ¿Qué es lo que pasa? Naturalmente existen bacterias viviendo en los pollos, en las aves, en todo lado, en los chanchos, en las vacas. Si ellos están permanentemente expuestos a pequeñas dosis de antibióticos, las bacterias naturales de estos organismos agarran el antibiótico y generan genes de resistencia. Y claro, el animal no es que se muere, el animal vive bien, se engorda y todo. Yo me como esa carne. En algún momento esa bacteria llega a tener contacto conmigo, pero no es cualquier bacteria, es una superbacteria resistente a un antibiótico. Esta bacteria ingresa en mí y luego le da la mano a mis 80 billones de bacterias y dice, hola, mucho gusto. Y a lo que y yo también ahora soy una superbacteria. Ahora es resistente porque se traspasan, la resistencia se comparte. Y ahora yo tengo 80 billones de bacterias resistentes y mis heces ahora también tienen E. coli resistentes y que se van al drenaje común, que más abajo riegan los chochos, que luego regresan. ¿Es un ciclo entonces? Es un ciclo. ¿Cómo podemos romper este ciclo? ¿O crees que en algún punto en verdad puede haber una solución a esto? ¿O ya estamos perdidos y en verdad regresamos a los 40, como tú decías? Quizás hace 20 años pudimos haber ido al punto de retorno, pero estamos muy lejos. No hay solución. Suena caótico, pero no hay salida. Si eso suena como al todos vamos a morir. Vamos a morir. Pero sí podemos mitigar. Okay. Y una de esas formas de mitigar y de reducir el impacto de la resistencia bacteriana es tomar una decisión que necesita la voluntad política de ser un país libre de antibióticos en el agro.
Esto no es una cosa del otro mundo. Pero no es muy fuerte. Europa lo ha hecho. Europa lo ha hecho. O sea, ¿cómo te comes un camarón con cloranfenicol? ¿Por qué no? Muchos de nuestros productos no entran a estos mercados por los tóxicos con plomo o por los antibióticos. Pero si ellos tienen esta capacidad regulatoria para impedir nosotros que podemos hacerlo. La política agropecuaria debe incluir una previsión. Y te pongo un ejemplo exitoso de Ecuador. Colistina. Colistina es un súper fármaco que dejó de usarse muchos años, y unos 40 años dejó de usarse, y de pronto la resistencia se redujo significativamente para este medicamento. Lo volvieron a usar en humanos y la colistina hoy por hoy es el fármaco Ultra Plus guardado bajo 7 llaves. No se da sin un previo estudio súper importante. ¿Qué pasaba? Estaban vendiendo colistina a $1 con agua y vitaminas como engorde para pollos. O sea, el único medicamento que podría salvar la vida de una persona se vendía a $1. Entonces fue la presión mundial, decir, oigan, paren esto. ¿Qué estamos haciendo? Y ahí yo sí felicito el trabajo mancomunado entre el INSPI, el ARSA, el MAGAP, el MATE, y un trabajo de monitoreo permanente del cual yo soy parte, yo vivo espiando. Tengo estudiantes en todo el país. Si encontramos un colistina con engorde para animales, denunciamos. Y si ha funcionado. Sí podemos hacer eso. Sí podemos. Si usted, por ejemplo, si yo voy a una farmacia. Al menos con colistina, sí. Claro, si yo voy no a una farmacia, a uno de estos tiendas que venden estos productos agrícolas, agropecuarios, y están vendiendo este tipo de medicamentos, ¿yo puedo hacer la denuncia? Al menos con colistina, sí. Okay. Tú puedes escribir, el ARCSA tiene una aplicación en la que tú puedes denunciar, y también puedes denunciar si hay antibióticos sin receta. En mi humilde experiencia no funciona muy bien, pero ya, creo que hay que hacer el ejercicio. Eso es el generar un precedente, ¿cierto? Con colistina sí funciona, o sea, colistina sí nos está asustando, y creo que estamos mirando resultados, porque sí se está respetando, no se está vendiendo, al menos en los últimos monitoreos de los últimos 6 meses, no se está vendiendo colistina en tiendas. Yo encontré un dato también buscando, es bastante preocupante en realidad el tema de las resistencias, ver además igual cómo personas ingresan a los hospitales, a las clínicas y empiezan a hacerles estos antibiogramas y ves que están resistentes a muchísimos fármacos, ¿no? Entonces es bastante preocupante y estaba viendo eso. Pero también nos decía que, por ejemplo, la proliferación de estas superbacterias reducirá la tasa de crecimiento del PIB mundial y producirá una crisis económica, y lo dijo esto el Banco Mundial. Dice, y que los países pobres causará una caída del PIB de hasta el 5%, lo que implica que unas 28 millones de personas estarán en condición de pobreza. ¿Por qué va a llegar a pasar esto? Por la muerte prematura. Si tú pierdes, el Banco Mundial, por supuesto, nos va a mirar todo en términos económicos. Tú no deberías morirte por una neumonía. Deberías tener un antibiótico que te ayude a superar la neumonía y salir adelante. ¿Qué pasa si no tenemos esta forma de cuidarte? ¿Y quiénes son los que más se enferman? Las poblaciones más pobres, menos educadas, y en este tema de resistencia bacteriana con debilidades regulatorias. Entonces, es una cosa más que perenniza el ciclo de la pobreza. Países como el nuestro, que además del mal uso de antibióticos, tiene antibióticos en la comida, en el medio ambiente, y que no tiene un sistema de diferenciación de aguas. O sea, ¿te has puesto a pensar a dónde va todo el agua de las heces de los pacientes del Hospital Eugenio Espejo? ¿Al Machángara? Ajá, al Machángara, a regar, al río, y luego se nos regresa. Entonces, tenemos que invertir en diferenciación de desechos, en educación, y sería lo ideal, ser un país libre de antibióticos en la agroindustria. ¿Se puede ser soberano y solvente con esto? Se puede. O sea, sí, es lo que tú dices, a la final necesitamos, es voluntad política. Claro, no esperemos estar en la muerte hundidos para tomar esa decisión. Pero claro, tienes grandes capitales, los dueños de los grandes criaderos, de esta forma de producir comida que tenemos, que se van a oponer siempre, porque reducen sus ganancias. ¿No les conviene algo así? A ellos no les conviene, pero si el Estado mira que cubrir esas vidas, ¿cuánto cuesta? Un día de terapia intensiva cuesta $3,000, y para que al final te mueras, y estás 90 días ahí, y eso ¿quién lo está pagando? Lo está pagando el Estado. El Estado. A la larga es más costoso no hacer nada hoy. Bueno, María Belén, estamos con el tiempo. A mí me encanta hablar con María Belén, en verdad. Siempre se nos va el tiempo así, hablando de este tipo de temas. ¿Qué debemos hacer o qué podemos hacer entonces
a mí me gusta, bueno, o a veces lo digo, como una persona de a pie. O sea, no soy una persona que está en organismos de regulación, no soy una persona que toma decisiones, pero quiero hacer algo, ¿no? ¿Qué podemos hacer los que estamos de este lado? Hablar del tema. Segundo, no automedicarnos antibióticos jamás. Tercero, hay una poderosa máquina inmunológica dentro de nosotros. Dormir bien, comer bien, vivir relajado. Todo eso mejora mi inmunidad. Me protege de enfermedades a fin de que yo no necesite mañana un antibiótico. Y cada vez más conciencia de tratar de producir alimentos más orgánicos. Es mejor comprarle los pollos a la señora de la esquina que no usa antibióticos, quizás no son tan gordos, tan lujosos. Comprar el tomate que está, a lo mejor tiene un gusanito, más chiquito, pero prefiero un gusanito que antibióticos. Es tratar de llevar una vida más equilibrada, más amigable con el ambiente y con nosotros mismos. Y seguir peleando para que nuestros gobernantes asuman estas posiciones, ¿no? Por ejemplo, podríamos preguntarles a los próximos candidatos a la presidencia qué postura tienen en torno a este tema. Estas son preguntas que no les hacen. No, definitivamente. O sea, incluso cuando que se quiere hablar del tema de ciencia y tecnología, o cuando se quiere hablar de ese tipo de cosas, importante. Debería ser una de esas preguntas importantes. Muchas gracias, María Belén, por haber estado conmigo el día de hoy. Vamos ahorita a un corte comercial y regresamos a seguir conversando de este hermoso tema. Agárrate, la estación Divulgaciencia vuelve después de esta pausa. No te vayas lejos que la aventura continúa. Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades. Desde los movimientos sociales en medio de la lucha. Los gritos de valientes mujeres, las voces de niños y colectivos, que se alzan como un himno de igualdad y justicia. Y los pueblos, enraizados en sus tradiciones, cantan con voz ancestral a su historia viva. Los movimientos urbanos, vibrantes y rebeldes, llenando las calles de música y alzando la voz de sus luchas a través de su arte. Desde nuestra existencia. 100.9. En esta sinfonía de diversidad y cosmovisión, la comunicación se alza como un puente de libertad, donde las voces diversas encuentran su espacio, tejiendo un tapiz de entendimiento y diversidad. Así somos, la voz de las luchas, donde la música y la palabra se entrelazan, donde la diversidad florece en cada nota y la cosmovisión se expande en cada verso. Donde cada voz tiene un lugar y cada historia importa. Somos Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. Regresamos. Nos embarcamos nuevamente hacia el asombroso universo de la ciencia y la tecnología. Y bueno, vamos a continuar con la estación Divulgaciencia, con este tema tan difícil, complicado y preocupante sobre todo. Y para ello tengo a mi segunda invitada el día de hoy, una fantástica persona. Ella es Michelle Achik. Ella es ingeniera en biotecnología con un masterado en educación. Actualmente trabaja en la Universidad Central del Ecuador como técnico docente del Laboratorio de Bacteriología y Virología de la Facultad de Ciencias Médicas. Tiene experiencia en proyectos de investigación de bacteriófagos, anticuerpos, microbiota y biología molecular. Michelle, muchas gracias por estar aquí, es un placer tenerte. Muchas gracias a ti, Elizabeth, en verdad, por la invitación. Y qué bueno que topemos estos temas, porque de verdad nosotros que somos de ciencia debemos conversar con la gente y tratar de llegar a nuestro entorno,
con una ciencia un poco más digerible, ¿no? Que le pueda ser más entendible, que puedan ellos entender la importancia de lo que está pasando. En verdad nos centramos tanto en el COVID que esto quedó de lado y en verdad esto sigue. Estábamos hablando hace un ratito con María Belén y decíamos que es bastante preocupante lo que está pasando, pero en algún punto María Belén nos decía, todos vamos a morir, no hay soluciones, estamos en un punto que parece que no va a haber retorno. Sin embargo, cuando yo conversaba con Michelle antes, cuando estábamos haciendo el programa, Michelle me decía, pero yo puedo hablar algo de las soluciones, sí se puede. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles podrían ser esas posibles soluciones para esta problemática tan grande que tenemos ahora? Bueno, yo creo que esta problemática ya lo han visto todos, de hecho todo a nivel global sabemos que estamos teniendo graves problemas justamente por esta resistencia, así que yo te vengo a contar 5 de varios posibles soluciones que estamos teniendo. 5 posibles de estas soluciones. La primera es que pues siguen tratando de descubrir nuevos fármacos que tienen una acción directa. Aún seguimos en la fabricación de estos nuevos fármacos que sí es cierto vienen posiblemente ya de fármacos que se conocen anteriormente, que ya se conocen su naturaleza, su función, su objetivo, pero también se está tratando de investigar nuevos fármacos que tienen objetivos diferentes y que tienen una naturaleza bioquímica diferente. Además de eso, también los fármacos antes o están ahorita limitados y aprobados para cierto tipo de tratamientos, pero se está tratando de buscar que estos fármacos tengan otras posibles soluciones, sobre todo para lo que ahora ya conocemos como enfermedades sistémicas, que antes tal vez no eran su objetivo principal, pero que tal vez secundariamente pueden tener en combinación también una posible solución. Entonces, te cuento que encontré un estudio súper interesante en el 2020, justo cuando cayó la pandemia, que lamentablemente ha retrasado ya todas estas investigaciones, que nos contaba que hay 407 posibles nuevos tratamientos contra justamente esta resistencia a los antimicrobianos. Wow. De estas 407, la mitad estaban enfocadas justamente a utilizar estos fármacos que tienen una acción directa, es decir, que de por sí solos pueden matar o eliminar a la bacteria. Entonces, la mitad todavía siguen enfocados a estos fármacos que te cuento, pero sin embargo, la otra mitad está enfocada a otro tipo de soluciones, como por ejemplo, potenciadores, es decir, que tal vez por sí solos no tienen mayor inferencia, pero que si los utilizamos combinadamente con fármacos, le van a dar un efecto, un potenciador, le van a estimular aún mejor su capacidad. La acción que tenga este fármaco. También estamos hablando de fagos, por ejemplo, que eso es mi fuerte. Justo quería entrar a eso, pero antes de pasar a lo de los fagos, porque además son bellísimos, yo he visto unas fotografías de los fagos, ya les vamos a contar divulgas científicos y científicas de esto. Yo quería un poco topar el tema que tú decías de estos nuevos fármacos, ¿no? ¿Qué tan difícil es realmente tener un fármaco al final, ¿no? Porque sabemos que pues tienen que pasar por muchos procesos, antes de que ya una persona lo pueda consumir. ¿Crees que en verdad sí sea una solución viable esto de los nuevos fármacos, considerando el tiempo que se demoran hasta que ya tengamos como el producto final, por decirlo de alguna forma? Bueno, de las cifras que te daba de los 407 y la mitad, que son aproximadamente 187 que estaban enfocados en fármacos de acción directa, digamos que la ventaja es que ya se sabe cómo hacerlos, ¿no? O sea, la industria farmacéutica ya sabe cómo se los debe hacer, cómo se los debe tratar en la fase preclínica, en la fase clínica, cómo poder manejar la muestra, su impacto. Tenemos con qué probarlos. A diferencia de otras terapias alternativas, que son las que te quería contar luego, es que estas terapias, por ejemplo, lo difícil es contar, por ejemplo, con el hospedador, con el que se pueda saber que sí está haciendo un efecto. Está funcionando. Exacto. Claro. Entonces, lo bueno, digamos, que es que ya conocemos cómo hacerlo. Lo malo, digamos, es que tal vez seguimos redundando en lo mismo, ¿no? Es que a posible futuro vamos a seguir teniendo resistencias a estos nuevos fármacos. Exactamente. Wow. Entonces, tal vez es más lento nuestro caminar en generar nuevos fármacos que en las bacterias generar y generar sus mecanismos de resistencia para los mismos. O sea, las bacterias están yendo más rápido que nosotros, algo así. Corren. Yo había encontrado antes, igual como digo, de entrar al tema que a mí me encanta, que además es la que quiero hablar con Michelle, había encontrado que existe algo que se conoce como escape.
Este escape es el acrónimo que comprende a un grupo de microbios que reúnen dos condiciones que las hacen especialmente peligrosos. Son altamente virulentos y resisten muy bien a los antibióticos, ¿no? Escape es, como decía el acrónimo, de las bacterias de los géneros Enterococcus, Staphylococcus, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas. Las pseudomonas son hermosas, además crecen bellísimo de colores hermosos. Y Enterobacter. A mí me encantan las bacterias en realidad. Y entonces veíamos que este escape son estas bacterias que están siendo súper peligrosas, ¿no? Entonces es probable que estos nuevos fármacos, pues efectivamente, pues podrían funcionar. Pero tú decías que, y es en lo que tú trabajas, Michelle, en los fagos. Primero, ¿qué es un fago? ¿Qué es un bacteriófago? Bueno, un bacteriófago es un virus. Un virus que se encarga, que tiene dos fases, pueden ser o líticos o lisogénicos. ¿Qué significa esto? Que si son lisogénicos van a entrar al hospedero, que en este caso vamos a hablar de las bacterias, y van a incluirse en su material genético y se van a quedar ahí, pasando de generación en generación desapercibidos. Mientras que, y los que nos sirven a nosotros son los líticos, significa que generan una lisis en la bacteria. Van a romperle a la bacteria. Exactamente, van a infectarla, van a depositar su material genético, se van a adueñar de su maquinaria, y van a empezar a hacer copias de ellos mismos hasta que se lleguen a ensamblar adentro de la bacteria y finalmente la lisan, hacen que se rompan las bacterias. Entonces, esto es un mecanismo natural. De hecho, los fagos, afortunadamente, están en el ambiente. Nosotros los encontramos en todo lado, los encontramos en tierra, en agua, en aire. Wow. Y eso justamente es una iniciativa que, por ejemplo, en Estados Unidos tiene una universidad y el que hace cursos de verano para que los estudiantes vengan y traigan muestra del río, muestra de la tierra, muestra de todo donde ellos se encuentren en diferentes estados de Estados Unidos. Y hacen en su campamento de verano la extracción de estos fagos, o sea, los recuperan a nivel de laboratorio. Sí. Yo también decía, qué chévere, podríamos hacerlo aquí, porque en verdad es muy, muy fácil hacerlo. Entonces, justamente ahora lo que nosotros tratamos de utilizar es que estos bacteriófagos, pues, tengan justamente esta función, porque afortunadamente son especies específicos. Es decir, que son bacteriófagos para Klebsiella, van específicamente contra Klebsiella, infectan Klebsiella, lisan Klebsiella y no dañan al resto. Y también ahorita nosotros sabemos que están, por ejemplo, como reguladores biológicos. Como ustedes justo tomando el tema que estaban antes conversando con la doctora Mena, conversaban en el Machángara, nosotros depositamos lamentablemente todo lo de Quito, exactamente. Todo lo de Quito va al Machángara. Entonces, el Machángara tiene su propio sistema de autocontrol. Ahora, claro que nosotros estamos depositando más carga bacteriana, más desechos que lo que el Machángara se puede autorregular. Pero el Machángara tiene bacteriófagos. Tiene naturalmente bacteriófagos porque los bacteriófagos hacen un tipo de control biológico en el Machángara. O sea, entonces lo ideal aquí sería encontrar el bacteriófago adecuado, como tú dices, este bacteriófago específico para estas bacterias que nos están causando problemas. Bueno, exactamente. Considerando que muchas o todas nos están causando problemas por estas resistencias y eso, lo ideal sería entonces encontrar este tipo de bacteriófagos específicos, ¿cierto? Pero, y un poco lo que decíamos hace un rato con los medicamentos nuevos, ¿no? Las bacterias van más rápido de lo que van los medicamentos nuevos, lo que nosotros vamos avanzando en este campo de la medicina. ¿Cómo está ocurriendo con los bacteriófagos? ¿Estamos yendo igual lento o podría ser una mejor posibilidad o una mejor posible solución para esto de las resistencias? Bueno, los bacteriófagos tienen cierta historia igual con el actual problema que tenemos. Al mismo tiempo que se estaba descubriendo la penicilina, estaban descubriendo esta terapia de fagos. Wow. Cuando ya salió la era dorada de la penicilina, en donde descubrimos los antibióticos y donde ya fue pues el boom y toda la era dorada que tuvimos, los fagos se dejaron de lado. En la mayoría de centros de investigación que se estaban realizando. Fue los antibióticos, el boom, y los fagos se quedaron de lado. Ahora, gracias a los mismos antibióticos y a la resistencia que se están generando hacia estos, vuelven a retomar importancia las terapias contra fagos. Y ahora en varios lugares, incluyendo aquí, gracias a Dios, en Ecuador, estamos teniendo justamente centros que se están tratando de investigar, encontrar, buscar, caracterizar a estos cócteles de fagos. Entonces, afortunadamente, no puedo decir que estamos yendo al mismo tiempo, no puedo decir que afortunadamente ha sido más viable, porque también es un poco complicado todavía su escalamiento a nivel clínico.
Todavía sigue siendo difícil. Entonces, por ejemplo, actualmente se ha tratado ya con bacteriófagos en terapias que tienen que ver con pacientes que ya no tenían otra oportunidad, o sea, que ya no tenían otro tipo de opción, de salida. de salida. Entonces, esta terapia compasiva sirvió justamente el uso entre un antibiótico y el bacteriófago. Entonces se le dio al paciente a los dos alternados, los dos medicamentos, los dos tratamientos alternados, y de esta forma logró salir. O sea, los fagos bajaban la carga, el antibiótico mataba lo que restaba. Los fagos bajaban la carga y el antibiótico trataba de todavía matar. no encontramos, no sé, una terapia específica solo de fagos, por ejemplo. No, todavía está muy difícil su escalamiento ya en una fase clínica. Tú nos hablabas de 5 posibles soluciones, hemos hablado ya de 2. ¿Cuál sería esta tercera solución que podría haber a esta problemática? Bueno, los potenciadores eran la otra. Ya. Estamos hablando también de vacunas. Obviamente tenemos vacunas contra bacterias como el cólera, ¿no es cierto? Claro. Pero también actualmente se están justamente tratando de buscar vacunas contra las bacterias que tú nombrabas, que son las de mayor relevancia, como por ejemplo para Staphylococcus aureus. Entonces, el tratamiento de vacunas sería la cuarta solución, y el último tema que me importa bastante, también porque justamente lo estamos tratando, es el encontrar moduladores de la microbiota. ¿Ya? Porque si bien es cierto, como decía la doctora Belén antes, nosotros tenemos una maquinaria, nosotros somos una máquina, nuestro intestino es un segundo cerebro. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar y procurar es de mantenerlo saludable, porque justamente de esa forma vamos a evitar. Al tener nosotros en nuestra microbiota una población bacteriana que está estable, que está sana, que nos protege, que forma un biofilm, es decir, una capa protectora, vamos a tener menos probabilidades, en el caso hablándote de infecciones entéricas, menos probabilidades de enfermarnos. Entonces, justamente esta terapia moduladora de la microbiota utiliza, por ejemplo, probióticos que pueden ser que se obtuvieron naturalmente de un paciente sano, o puede ser también probióticos que están modificados genéticamente, como por ejemplo con CRISPR-Cas. Entonces, estos probióticos con sus capacidades de por sí ya modificadas o potenciadas podrían ser una buena solución. Okay. Adicionalmente, por ejemplo, también en estas terapias moduladoras de la microbiota para mantenernos saludables, también se toman en cuenta el ocupar medicamentos o el ocupar moléculas que disminuyan la toxicidad que tienen los antibióticos a nivel intestinal, porque al nosotros tomar un antibiótico mata bueno y mata malo. Exactamente, justo eso iba a mencionar, un antibiótico en nuestro estómago ataca contra todo. Entonces la idea también sería proteger a esas bacterias buenas que están en nuestro intestino. Exactamente. Entonces, para eso se utiliza, por ejemplo, estas moléculas moduladoras que lo que hacen es eliminar a los residuos de antibióticos a nivel intestinal y de esa forma evitar que hagan un daño al biofilm sano que nosotros tenemos a nivel intestinal. Entonces, no sé, desde tu punto de vista, bueno, primero, ¿cómo estamos yendo en Ecuador con esas investigaciones? Obviamente, considerando que somos un país en vía de desarrollo, obviamente no podemos compararnos con las investigaciones que seguramente se está haciendo en Estados Unidos, en Europa, pero ¿cómo están las investigaciones en el Ecuador? ¿Tú cómo crees que están avanzando con respecto a estas posibles soluciones que podemos encontrar a esta problemática de las resistencias? Bueno, de lo que pude revisar en las principales universidades y centros de investigación aquí de Ecuador, pues lo que se está tratando básicamente es con terapia de fagos, es decir, buscando fagos líticos a nivel de aguas residuales, de tierra, etcétera, en varias universidades, y también justamente estas terapias moduladoras de la microbiota, como por ejemplo la búsqueda de bacterias probióticas, que justamente es el proyecto que nosotros tenemos en la Universidad Central. Obtener bacterias de las madres, de la leche de las madres, y estas bacterias buscar sus características, las aislamos en laboratorio y estamos tratando de encontrar justamente qué potencial probiótico tienen estas bacterias. Qué interesante todo esto. Entonces, a lo mejor no estamos tan perdidos. Hay un haz de luz. En esta problemática es difícil. Bueno, lo hablábamos también en el segmento anterior. Esa facilidad que tienen las personas de poder adquirir, no sé, un antibiótico en una farmacia, por ejemplo. ¿Crees en algún punto que con estos fagos, por ejemplo, con estas alternativas que tú nos das, podríamos llegar otra vez a esto, a una problemática que agrande o que persista las resistencias, incluso con estas soluciones? Yo creo que sí. Estamos en un punto un poco crítico, lamentablemente debo decirlo. Estamos viviendo la era posantibiótica, en donde la era dorada ya desapareció. Estamos viendo las
muchos errores de esta era antibiótica, de esta era dorada. Y ahorita lamentablemente justamente nos estamos topando con que vamos muy tarde con la búsqueda de estrategias y de hecho los 407 proyectos que te estaba contando estaban en el 2020, estaban en fase preclínica y con muchas complicaciones para escalar a la fase clínica. Wow. Entonces, definitivamente hay indicios, hay búsqueda a nivel global de estas posibles soluciones, pero seguimos teniendo un problema que es la velocidad con la que nos están ganando las bacterias. Pues bueno, vamos a tener que seguir hablando. Yo cuando les proponía a los chicos de aquí de la Estación de Divulgación este tema, lo ponía precisamente por lo que tú nos decías al inicio y por lo que nos decía María Belén, tener este tema, que la gente empiece a hablar, que generemos conciencia además sobre el uso inadecuado de antibióticos y que pues nos está manteniendo en esta que la OMS ha llamado que es una pandemia, ¿cierto? Un poco para finalizar, porque se nos ha ido el tiempo, yo creo que vamos a tomar este tema nuevamente en otra ocasión. ¿Qué le dirías igual, como decíamos en el segmento anterior, cuál sería tu mensaje para esas personas que somos los de a pie? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que desde nuestra trinchera todos podemos hacer algo. Primero, pues en el primer segmento tú hablabas de justamente concientizar sobre el uso irracional de los antibióticos, porque definitivamente ese es un problema que lo hemos hecho todos a nivel mundial. El hecho de que uno piense que ya conoce su enfermedad, conoce su cuerpo y por eso yo me puedo ir a comprar cualquier farmacia. Y el otro error, ¿no? Que de la otra parte le vendan. Entonces, justamente nosotros hemos complicado el panorama, lamentablemente, nosotros mismos lo hemos complicado. Y segundo, pues yo creo que a las personas que pueden hacer algo, que así sea poco, podemos hacerlo desde nuestras trincheras en cada uno de los laboratorios que tal vez estemos trabajando, buscar estas soluciones. ¿Por qué no trabajar con fagos? Si están en la tierra, si están en el río Machángara, si los puedo ir a buscar y puedo saber que ahí tengo algo contra Pseudomonas que después me puede servir a futuro. Claro. En el mejor de los casos, si puedo tener un buen cóctel contra bacterias que ya tenemos graves problemas, pues ¿por qué no hacerlo? Si no es tan difícil. Muchas gracias, Michelle, por acompañarme el día de hoy y conversar conmigo y aprender además muchísimo de ti. Y obviamente, pues, este tema continúa, lo vamos a seguir poniendo sobre la mesa y sería un honor también volver a tenerte aquí. Muchas gracias, Elizabeth. Para enfrentar la pandemia de las resistencias a los antibióticos, es crucial adoptar un enfoque multifacético que incluya la educación, la innovación y la cooperación global. Una de las soluciones más importantes es promover el uso responsable de los antibióticos en la medicina humana, como en la agricultura y en la ganadería, a través de campañas de concientización y la implementación de políticas más estrictas para su prescripción y administración. Además, es esencial invertir en la investigación y desarrollo de nuevos antibióticos y alternativas terapéuticas como la terapia de los fagos y las moléculas antimicrobianas que puedan superar las defensas de las bacterias resistentes. La vigilancia global coordina para monitorear y controlar la propagación de las bacterias resistentes junto con la colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales y la industria farmacéutica también es fundamental para abordar este problema de manera efectiva. Solo mediante la acción global acertada, combinada con la innovación científica y el compromiso social, será posible mitigar el impacto de la amenaza creciente y salvaguardar los avances médicos logrados hasta ahora. Muchas gracias, Divulga Científicos y Científicas, por acompañarnos en un nuevo episodio de la Estación Divulga Ciencia. Recuerden que pueden vernos en nuestras plataformas digitales y de nuestros aliados OEI Ecuador y CUN Ecuador los sábados a las 18 horas y pueden retransmitirnos a las 10 de la mañana por Cultura FM 100.9. Gracias a todos y todas y nos vemos en un nuevo episodio de Estación Divulga Ciencia. ¡Qué viaje! Pero la curiosidad nunca duerme, así que mantén tu atención porque la siguiente semana regresaremos a la Estación Divulga Ciencia, donde cada pregunta es el comienzo de una nueva aventura.